A ver, ¿cuántos son libres? Saber de que Dios en este tiempo está apresurando su palabra para ponerla por obra y nos está bajando diseños. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está desafiando poderosamente. Amén. Yo quiero ir a las Escrituras en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 3, aparece en escena un rey que cuando Dios se le revela, este hombre, cuando tiene que presentar la petición delante de Dios, actúa con sabiduría. No pide algo que le podía llegar a parecer a él, sino que pide lo correcto para poder alcanzar el propósito y poder alcanzar lo que Dios le había entregado. Dice el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificios, Salomón, sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Qué tremendo es que en esta mañana Dios se te acerca y te dice: yo quiero que tú me pidas lo que quieras que yo te dé. Yo creo que en más de una oportunidad nosotros hemos presentado un montón de peticiones y con el transcurso del tiempo, al no darse cumplimiento a ellas, hemos comenzado nosotros a pedirle a Dios la sabiduría para poder alcanzar las peticiones, porque hemos entendido que ya lo que le hemos pedido ya estaba ejecutado en Dios. Este hombre, lo tremendo de todo esto es que la expresión de él frente a lo que Dios se les estaba revelando fue lo siguiente: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú les has hecho reservar esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí como tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste vida, la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo hecho conforme a tus palabras, y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como tú, ni después de ti se levantará como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de la manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos y guardaras mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda, sacrificio de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Yo creo que si Dios nos habla de esta manera, sacrificaremos cantidad de cosas y ofreceremos nuestras vidas en sacrificio a Dios, con el fin de poder funcionar y de servir para cumplir el diseño y el propósito de Dios. Este hombre, cuando Dios se le revela, una de las cosas que hace es pedir algo sabio, y lo tremendo de todo esto es que este hombre pide sabiduría. No pide la vida de sus enemigos, no pide riqueza, no pide gloria, no pide poder, pide sabiduría. Una de las cosas que lo identifica como un rey que fue posicionado no solamente porque tuvo paz en su reinado y en su gobierno, sino que Dios le entregó a sus enemigos, le dio riqueza y le dio gloria. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que la sabiduría es más refinado o es más valioso que el oro refinado. En este tiempo de aceleramientos
y donde Dios está manifestando lo sobrenatural, una de las grandes manifestaciones que va a tener la iglesia apostólica y profética, que no solamente vamos a tener una revelación, sino que esa revelación nos va a llevar a nosotros a caminar en un nivel de tanta sabiduría que vamos a poder alcanzar cosas que a otros les cuesta 10 años y nosotros lo vamos a poder cumplir en un año. Porque debido a la sabiduría que Dios nos ha dado. Porque sabiduría, hermanos, es también parte del poder de Dios y parte de lo sobrenatural de Dios. ¿Usted me entiende eso? Dígame amén. Ahora, yo quiero que usted me preste atención. Salomón no necesitaba una estructura, Salomón no necesitaba guerreros, no necesitaba un sacerdote ni tampoco necesitaba un profeta. A Salomón le había sido entregado, traspasado o impartido ya un gobierno. Ya se le había sido entregado ese gobierno en el cual había un sacerdote que ofrecía sacrificio a Dios. En ese gobierno ya había un profeta que soltaba revelación de Dios. Y también había un general que comandaba un gran ejército que lo hacía, ¿qué cosa? Poderoso. Entonces este hombre no necesitaba pedir un ejército, no necesitaba ofrecer adoración o sacrificio porque había un sacerdote. Este hombre no necesitaba, hermanos, un profeta que lo direccionaba porque ya había un profeta. Entonces este hombre, para poder sostener toda esa estructura, ¿qué necesitaba? Sabiduría. Para conducir un gobierno correctamente. Usted puede tener poder, podemos hablar del reino de Dios. Podemos hablar de profecía, que hay algo que me encanta, soy profeta de oficio. Podemos hablar de lo apostólico, pero si no tenemos la sabiduría para conducir ese gobierno espiritual, todo se pierde. Que es todo lo que ha pasado en este tiempo. Nos acordamos de los años 90, de los principios, hermanos, de los años 2000, cuando hubo esos grandes movimientos de salvación y de unción y de todo lo demás. Y hubo cosas que se establecieron fuertemente y hubo cosas que se perdieron. ¿Debido a qué cosa? A que faltó sabiduría. La iglesia en este tiempo, hermanos, va a caminar en un nivel tan poderoso de sabiduría, que eso va a hacer que genere, hermanos, cosas tremendas que puedan llegar a ser alcanzado, porque eso que Dios nos suelta como algo sobrenatural, para Dios es natural, y en eso natural que es para Dios, que para nosotros es natural, es sobrenatural, lo vamos a alcanzar únicamente a través de ¿qué cosa? De que nos sea revelado en sabiduría. Entonces cuando hay una persona sabia y entendida, fíjense, hermanos, David tuvo, escuche que bien, para conquistar un reinado tuvo que pelear. Tuvo que hacer guerra, derramó sangre. David, hermano, para hacerse poderoso en riquezas, tuvo que hacer guerra. Tuvo que confrontar y inclusive, hermanos, corrió riesgo de vida. Salomón, para tener un reinado, no necesitó hacer guerra. No necesitó, hermanos, que alguien le suelte una palabra profética. Él recibió el legado de allá de alguien que pagó el precio. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Hubo alguien que pagó un precio por usted, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el cual ya fueron dadas a cumplimiento todas las promesas de Dios. Entonces, para alcanzar lo sobrenatural de Dios, usted y yo necesitamos adquirir sabiduría, pero no la de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, sino la sabiduría que proviene de lo alto, hermanos, para poder alcanzar los diseños de Dios y poder atrapar todo lo que Dios tiene para tu vida y tiene para mi vida. Esa revelación y ese conocimiento de quién es Dios, hermanos, se logra a través de creer que Él ya ha sobrepasado todo entendimiento y que nosotros mismos ya no caminamos en una mente natural, sino que caminamos en lo sobrenatural de Dios. Entonces usted y yo no somos una persona común. Ahora, cuando usted y yo le encerramos a Dios en un modelo, escuche bien, cuando usted lo encerramos a Dios en un modelo es cuando cometemos grandes equivocaciones. De creer de que Dios se moverá de esta manera o se moverá de esta otra manera. Entonces Dios se mueve a la manera de que Él desea moverse y se mueve de la manera que Él desea con cada hombre de Dios, como a Él bien le place.
Entonces la única manera, mire, el éxito no depende de cuántas multitudes tú tengas. El éxito no depende, hermano, de cuántos milagros tú hagas. El éxito no depende de cuántas riquezas tú tengas. El éxito depende de que estés en el tiempo, en el lugar correcto y funcionando en lo que Dios te ha dado. Tienes un Juan el Bautista que Dios lo llamó, que como él no habría otro profeta. Y no hizo ningún milagro. Tienes al Rey de la Gloria, Jesús, que anduvo entre multitudes, pero solo capacitó 12. Uno lo negó y el otro lo traicionó. Nos encerramos en un concepto. Yo puedo decir que soy más santo que una ramera, pero si me acerco a Cristo, soy más pecador que Él. Entonces, no podemos encerrar a la manifestación de la gloria de Dios en un concepto, sino que tenemos que aprender a conducirnos, porque el éxito de todo hombre y de toda mujer de Dios radica de poder estar en el tiempo, en la función y en lo que Dios ha determinado y en lo que tú entiendes de lo que viene por delante. Eso es adquirir sabiduría de Dios. Salomón se podía haber parado y decir: yo quiero la vida de todos mis enemigos, yo quiero poder, yo quiero gloria. Sin embargo dijo: yo quiero sabiduría para poder funcionar en este pueblo que es tuyo, que es tan grande que no se puede contar ni se puede llegar a numerar. Yo quiero sabiduría para poder funcionar en lo que tú me has puesto en este tiempo. Yo no sé si tú eres arquitecto, eres ingeniero, eres un pastor, eres un hombre que aceptaste el desafío de estar en una villa de emergencia o estás en el centro de una ciudad, no lo sé. Pero si hay algo que yo entiendo de parte de Dios, que para que pueda funcionar en lo que Dios te ha dado, tienes que adquirir sabiduría de Dios, tienes que adquirir inteligencia de Dios, tienes que adquirir revelación de Dios para poder entender que el éxito más grande que pueda haber sobre tu vida es tener una mente transformada, renovada, entendiendo el tiempo kairos de Dios. Entonces ahí es cuando uno comienza a caminar en los diseños de Dios. Mira, cuando nosotros vemos la gloria que tenía este hombre, la fama que tenía este hombre, el poder que tenía este hombre y la estructura que tenía este hombre, ¿a dónde vamos? Al Génesis. El Génesis nos enseña cuál era el diseño de Dios. En el libro de Génesis 1:26 dijo Dios: hagamos al hombre conforme, formémoslos a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué Dios lo hace? En el versículo 28 dice que Dios lo bendijo al hombre y lo establece en la tierra y le dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñorearte sobre los peces del mar, sobre todo animal que se mueve. Y Dios lo que lo pone es para gobernar. El mayor milagro que tenía el hombre en el principio del Génesis es tener la capacidad y la sabiduría para gobernar. Entonces, cuando nosotros vamos al principio del Génesis, Dios te dice: tienes que entender algo. Yo te puse con una mentalidad de gobierno y con una función de gobierno. Y la evidencia de la función de gobierno es tener la capacidad y tener la sabiduría y la inteligencia para conducir lo que yo te he entregado. Entonces, cuando Dios lo pone al hombre, le dice: fructifica, multiplica y llena la tierra. Luego que le dice: sojúzgala y enseñoréate. Esos dos principios, el cuarto y el quinto, es lo que hoy estamos manifestando como iglesia apostólica. Sojuzgando y enseñoreando. ¿Qué cosa? Los cielos, no, la tierra. Hoy estamos enseñoreándonos de lo que Dios nos ha entregado. La estamos sojuzgando a través del gobierno de Dios. Pero para que eso acontezca, lo primero que tenemos que hacer, volvemos al Génesis, comparándolo con Salomón. Génesis, Dios le dijo: fructifica. La fructificación es la comparación que Dios utiliza cuando habla de la semilla que fue sembrada en buena tierra. Cuando Dios dice: aquella semilla que es sembrada en buena tierra es aquel que oye, entiende y da fruto. Oye, entiende y da fruto. Entonces la persona sabia,
cuando comienza a caminar en el diseño de la revelación del gobierno de Dios, lo que se va a encargar a hacer, es decir, lo que Dios me ha entregado, yo tengo que fructificar. La Biblia dice que entonces fructifica. Cuando uno fructifica, o cuando uno toma lo que Dios le ha dado y comienza a fructificar, eso se llama administración. Adquieres sabiduría para administrar lo que Dios te ha dado. Todavía no le estoy hablando de multiplicación. Dios le dijo, fructifica y multiplica. La semilla, dice, es aquel que oye, entiende y da fruto. Y dice, y da al 100, al 70 y al 30 por uno. Entonces, para hablar del 100, para hablar del 70, para hablar del 30 por uno, primeramente tenemos que entender principios. Administración en lo que Dios me ha conferido, en lo que Dios me ha entregado, en la semilla que yo he recibido. Si yo no tengo valores sobre lo que Dios me ha ministrado, identidad, posición, gobierno, Dios me dice, te puse en esta tierra, te sembré una palabra, la tomaste, hoy estás parado y posicionado en lo que Dios te ha dado. Yo te pido hoy, Dios te dice, que tú lo administres. No, Dios, tú administralo. No, a ti te lo he entregado para que tú lo administres. Entonces ahí es cuando el hombre comienza a entender principios de gobierno en sabiduría. Entonces ahí es cuando tú aceptas el desafío de decir, Señor, acá estoy. Yo voy a empezar a valorar lo que tú me has dado. Te pongo ejemplos prácticos. ¿Quieres un auto? Primeramente, tienes que tener ¿qué cosa? Valorar lo que hoy tienes. ¿Quieres una casa? Tienes que valorar lo que tú tienes. Sentido común. Dios no te puede dar un auto de alta gama si tú no tienes los recursos hoy para sostenerlo. Porque no sería de bendición, sería de mal testimonio. ¿Están acá? La administración o el reino de Dios, el cual yo le estoy hablando, es esto. Es algo obvio y sencillo para luego poder entrar a la multiplicación. La fructificación no le corresponde a Dios, me corresponde a mí. Ahí es cuando yo determino, Señor, tener valores sobre lo que Él me ha dado. Y ahí es cuando yo entro y digo, bueno, ahora que Dios está demostrando su gloria por una palabra sembrada en mi vida, ahí es cuando yo comienzo a caminar para multiplicar lo que Dios me ha entregado. Y ahí doy cumplimiento al segundo principio que habla de Génesis, fructificar y multiplicar. Ahí es cuando la iglesia dice, yo me voy a multiplicar. Miren,